La menta o hierbabuena es de las plantas aromáticas más cultivadas en el mundo, por sus increíbles propiedades, por su belleza y aroma, y también por la variedad de usos que tiene esta planta. Hola amantes de la naturaleza, bienvenidos a Planeta Jardín, te saluda Nicolás, tu amigo jardinero. En el día de hoy hablaremos sobre esta planta aromática tan popular que es cultivada a lo largo del mundo hace siglos, ¿sí? Tanto por sus propiedades, por ejemplo, se puede utilizar para curar el dolor de cabeza con una infusión o también como un ingrediente secreto en algunos platos de cocina. Es una planta maravillosa que no puede faltarte en tu hogar y te voy a explicar todos los cuidados necesarios que debes tener para evitar que se seque o que se muera esta planta, y también algunos secretos de sus beneficios y propiedades que tienen, que son tan imprescindibles para nuestra salud. Vamos a empezar hablando sobre los cuidados de esta maravillosa planta. Es muy sencilla de cuidar, eso es un punto positivo, y se adapta a gran cantidad de suelos y temperaturas. Yo te voy a dar 3 tips, ¿sí?, para evitar que tu planta se seque o se muera y la tengas siempre hermosa y fuerte. Antes de iniciar con los consejos para cuidar esta maravillosa planta aromática, no olvides dejar tu like, así apoyás al canal de esta forma, y también dejame en los comentarios si ya tenés esta planta en casa y para qué la utilizabas. Tu aporte es muy valioso, así podemos ir aprendiendo entre todos. Esta planta resiste hasta 5 grados, temperaturas inferiores la pueden dañar. Es lo que me había sucedido a mí, hizo heladas de menos 10 grados y la planta había muerto por un momento. Pero no hay que olvidar que esta planta rebrota con mucha facilidad. Así que si te sucede eso, no la arranques, simplemente podá las partes secas, seguí regándola y en algún momento, cuando haya un poco más de calor, verás que la planta rebrota sola. El primer punto y muy importante a tener en cuenta a la hora de cultivar menta o hierbabuena es siempre mantener la humedad en el suelo, en el sustrato. Los riegos deben ser constantes y también recordá que es una planta que no resiste sequías. Ese es uno de los principales motivos por el cual se seca la planta. Una técnica imprescindible para este cultivo es aportar mulch o acolchado, ya que de esta forma retenemos la humedad y la planta crece mejor. El punto número 2 a tener en cuenta a la hora de sembrar menta o hierbabuena es que le debe dar luz al menos 6 horas al día, pero evitar esos rayos solares intensos en el verano, por ejemplo. Podrían dañar o quemar las puntas de las hojas. Lo ideal es sembrarla en un sitio de semisombra, acompañado, por ejemplo, de la copa de un árbol, ¿sí?, debajo de algún árbol. Es una técnica que a mí me gusta utilizar también porque ayuda a repeler plagas de esta forma. Y por último, el tercer consejo que te doy sobre los cuidados de esta planta es que hay que abonarla al menos cada 30 días. Si en invierno no es necesario, pero en verano y cuando empieza la primavera, una vez al mes, con tu fertilizante favorito, aplícalo. Puede ser líquido o puede ser sólido, o simplemente agregando algo de materia orgánica. Esta planta se va a mantener fuerte y muy vigorosa. Es importante cada tanto, cada 15 días diría, remover la tierra, ya que el suelo compacto impide que la menta se siga reproduciendo correctamente. Es una planta herbácea, rastrera, que puede llegar a ser invasiva si se la planta en un suelo de un jardín. Pero es cuestión de hacerle unas podas y no va a suceder nada. Si la tenés en maceta, es muy probable que la tengas que trasplantar cada 6 meses, ya que es de crecimiento muy rápido. Entonces, ¿para qué sirve la menta o hierbabuena? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son sus usos más comunes? Primero y principal, es una planta que solo oliendo sus hojas intensamente abre las vías respiratorias. Esto se debe a que tiene un ácido llamado ascórbico que facilita la expulsión de la mucosidad, ¿sí? Principalmente es una planta medicinal, tiene muchas propiedades para la salud, para la belleza, cosmética, como alimento también, ya que cada 100 gramos de menta encontramos que tiene 4 gramos de proteína, por ejemplo, y también tiene muchos usos más. Bueno, la menta o hierbabuena también sirve para la salud bucal. Simplemente, por ejemplo, mascando un par de hojas, va a ayudar a mantener la boca más sana, ya que es bactericida y antiséptico. Es decir, te va a limpiar la boca naturalmente. Es muy utilizado en ámbitos de la vida diaria, como mencionamos, para mantener la salud bucal a raya, también como alimento,
ya que encontramos que tiene proteínas y también vitamina C, vitamina B hasta la B9, es decir B1, B2, B3, y también minerales, hierro, zinc, potasio. Es verdaderamente una maravilla esta plantita. Y como si fuese poco, es muy utilizada en aromaterapia, ya que dice que su aroma relaja el físico y también la mente. Por último, se usa en muchas bebidas alcohólicas, ¿sí? La más conocida es el mojito, o también en jugos naturales, por ejemplo, limonada con menta. Se destaca principalmente por ser una planta medicinal muy compuesta por muchas propiedades y tiene muchos activos interesantes que son beneficiosos para la salud. Por ejemplo, el mentol, aparte de abrir las vías respiratorias y expulsar toda la mucosidad, también ayuda en el control de lípidos del cuerpo, es decir, a mantener el colesterol bajo y también a quemar grasas. Y ya en la medicina antigua, los romanos, los griegos y egipcios la utilizaban para curar dolores de cabeza y también para curar dolores de estómago. Si después de una cena muy pesada, una infusión de menta viene muy bien para evitar también los gases, facilitar la digestión, también refuerza el sistema inmunitario y evita la oxidación de las células. Por ende, es ideal para mantenerse joven del cerebro y no perder memoria ni concentración. Realmente tiene muchas propiedades, también antiséptico, antibacteriano, antiparasitario. Para acceder a sus propiedades medicinales se recomienda beber esta planta en infusión. No hay que hervirla porque de esta forma el contacto con el fuego perdería muchas de sus propiedades. Simplemente en una taza hirviendo con agua colocar 5 a 6 hojas de menta. Luego dejar reposar entre 15 a 20 minutos. Extraer las hojas de menta y podemos disfrutar de nuestra agradable infusión. Sin dudas, mi uso favorito en la menta es para cuidar la salud bucal. Me lo paso todas las mañanas, muerdo un par de hojas de menta y luego, como si fuese un enjuague, limpio los dientes. Realmente tiene muchos usos, muchas propiedades y me gustaría saber si la tenés en tu casa, ¿para qué la utilizabas? Si para alguna bebida alcohólica o para algún jugo. A mí me sorprende día a día la naturaleza y esta es una de las plantas que sin dudas no puede faltar en tu casa. Espero que si no la tenés aún, que te animes a tenerla algún día, ya sea en una maceta, no interesa, es una planta muy bonita para tener y fácil de cuidar. Espero que te haya gustado este video, no olvides dejar tu like, como dijimos anteriormente, si te gustó el contenido, y nos vemos en la próxima edición. Esto ha sido todo. Adiós.